Informamos al principio del noticiero, le hablamos sobre las enfermedades más comunes de la Ciudad de México y para ello nos acompaña el doctor Salvador Miguel Pérez Tello, quien es médico general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias. Pues cuéntenos, por nuestro estilo, forma de vida, ¿qué enfermedades padecemos los capitalinos? Bien, mira, la salud entendida como un proceso de bienestar biopsicosocial hace que en un momento dado nosotros tengamos que ver, digamos, el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el ambiente donde vivimos, que es la parte más importante. A veces nosotros nada más vemos el aspecto biológico, me duele aquí, me duele allá, pero no lo podemos conceptualizar, digamos, qué tanto nos está afectando psicológicamente tal situación o qué tanto nos está afectando también la sociedad en la que estamos inmersos, porque todo tiene que ver. Entonces, bueno, todo se resume, digamos, a la situación en que en un momento dado, cuando tú te expones a ciertas situaciones, para algún patógeno, por ejemplo, un virus, una bacteria, un hongo, pues te vas a enfermar de una infección, pero igual tienes a veces tumores o a veces también, por ejemplo, también puedes tener problemas con la sociedad en el cual en un momento dado, cuando tú te ves muy aquejada por problemas tal vez propios o ajenos, ¿no? Esto puede causar también algunos problemas, inclusive psiquiátrico, y obviamente también en el aspecto social, pues la relación que hay entre la gente también nos afecta, ¿no? Entonces tenemos grupos de enfermedades según la edad en la que estamos. Claro. Los niños y los ancianos generalmente se enferman habitualmente de enfermedades, sobre todo infecciosas, ¿no? Es claro que, por decir algo, las temporadas tienen que ver mucho. En este caso, a veces los fríos con los que estuvimos, por ejemplo, causaron grandes problemas de salud en los cuales se generaron muchos problemas, por ejemplo, respiratorios, y las complicaciones propias de estas enfermedades, como la rinosinusitis, por ejemplo, la sinusitis propia, la rinitis, que las rinitis pueden ser, digamos, nada más infecciosas, inclusive alérgicas, que por ahí, por ejemplo, con respecto al clima, al aire, a la humedad, a todo esto, se van haciendo. Y estamos entrando en la situación del calor y empiezan a descomponerse más los alimentos y entonces empezamos a tener problemas de diarreas, vómitos y secuelas, digamos, de enfermedades gastrointestinales, salmonelosis, tifoideas, etcétera, etcétera, en las cuales, digamos, se van haciendo. Y obviamente en el sector, digamos, intermedio, ¿no? Que ya, digamos, estamos hablando de preescolares, pues tenemos a las alergias, sobre todo, a los problemas psiquiátricos, por ejemplo, del bullying en la escuela. Sí, inclusive entre adultos también hay mucho bullying, ¿no? También lo hay, a veces muy sutil, pero lo hay. Y también en un momento dado, también cuando ya estamos avanzando en etapas de la vida, vamos empezando a tener las enfermedades crónico-degenerativas que antes, hace un tiempo, cuando yo era estudiante, se veían, digamos, alrededor más o menos de mi edad, que alrededor de los 50, 60 años en adelante, se veían, digamos, diferentes enfermedades crónico-degenerativas, las que hoy desafortunadamente se están presentando más frecuentemente, entre ellas, por decir algo, el alto índice de obesidad infantil hace que en un momento dado tengamos inclusive niños diabéticos a los 15 años con muertes prematuras, y lo que no se debería de estar viendo es que estamos enterrando a nuestros hijos a muy temprana edad, cuando lo ideal obviamente es que ellos nos entierren a nosotros. Doctor, ya nos comentaba que cada enfermedad es diferente por cada sector de la población, pero justamente, ¿qué cuidados debemos tomar hombres, mujeres, adultos mayores y niños para prevenir las enfermedades? Mira, yo creo que esa es la pregunta más crucial, definitivamente, porque la prevención es la parte más importante, definitivamente. Generalmente nosotros siempre vamos al médico cuando nos duele algo. Somos ahí voy porque me sentí mal, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros no tenemos la cultura de la prevención, y la prevención es la parte más importante porque desafortunadamente es la que menos atendida. Cuando tú pierdes la salud, ¿no? Definitivamente es cuando tú puedes decir, ay, voy al médico. Y quienes pierden la salud, para ellos es un don preciado, y para quien la tiene es un don despreciado y a veces despilfarrado.
¿Cuáles son las situaciones que más debemos hacer? Obviamente debemos de tener una alimentación que sea congruente a nuestro estado, digamos, tanto de salud como a las actividades que tenemos, y eso es para todos. No es lo mismo lo que debe de comer, por ejemplo, un niño, lo que debe de comer un anciano, lo que debe comer una embarazada, lo que debe comer una persona como nosotros que estamos productivos. Entonces, dependiendo de las actividades físicas, por ejemplo, pues es muy bueno, por decir algo, hacer algún ejercicio. Obviamente, ahora con las situaciones, digamos, de la calidad del aire, obviamente no podemos hacer ejercicios al aire libre con facilidad, pero podemos hacer en un espacio cerrado. Simplemente a veces la gente dice, es que yo me he topado gente que está en silla de ruedas y dice, es que yo no puedo hacer ejercicio, caminar, pero puedes a lo mejor, digamos, mover los brazos, etcétera, etcétera, o sea, incluso hacer barrer, ¿no? Ya exacto, es hacer ejercicio. ¿no? A veces la gente le gusta bailar, le digo, pues baila, ¿no? O sea, el chiste es de que te muevas, el chiste es que sudes, el chiste es que hagas algo y que sea una actividad, ¿no? Entonces, bueno, eso, y que en un momento dado haya siempre hidratación, ¿no? La hidratación es algo muy importante, la hidratación se lleva a cabo con agua, no con cosas. Exacto. ¿Y de preferencia agua sin azúcar? De preferencia, de preferencia. Tú cuando ves, yo le digo a la gente, le digo, mira, observa a los animales y los animales no son tontos. Los animales van y beben del estanque y se acabó. No toman coca, ¿verdad? No. Perdón. Doctor, rápidamente, ¿cada cuándo debe ser el chequeo médico? Mira, eso es muy importante porque dependiendo del estado físico de la salud, la gente puede ir, por decir algo, por lo menos a lo mejor 2 veces al año mínimamente, aunque nunca debemos de esperar a que se presente algo. Si estamos nosotros viendo algo que no es normal, inmediatamente, ¿no? Porque ¿Cada eso 6 puede meses? ser, digamos, por lo menos cada 6 meses. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Salvador Pérez Tello, médico general de la Universidad Nacional Autónoma de México.